Saludos. Eternas lunas para todos ustedes. Con el mejor de los deseos de parte del equipo de Eternas Lunas, les doy mis parabienes para estas fiestas que hayan celebrado ustedes de la manera que ustedes hayan convenido con su familia, hayan convenido de la mejor manera, aquella que se ajuste mucho mejor a las creencias que tengan ustedes, y por supuesto que hayan sido felices festividades. Todavía nos faltan las festividades de fin de año, que asimismo también traen una serie de sentimientos y por supuesto también con ello pues la dificultad para transmitir durante esos días, pues evidentemente en la inteligencia de que no muchos están presentes durante esas transmisiones porque se encuentran ocupados en otro tipo de situaciones. Y es por eso que hemos decidido pues mejor en esta ocasión hacer uso lo más posible de los días que puedan hacerse la transmisión. Por ejemplo, el día de hoy es uno de ellos y también tiene que ver de alguna forma con la idea de seguirles dando a conocer algunos escritores que, si bien no forman parte del repertorio clásico de los autores de horror que nosotros conocemos, porque o los conocemos por otro tipo de obras o porque finalmente son autores que han tenido otro tipo de desarrollo que no corresponde exactamente al horror. Entonces, por eso, la noche del día de hoy, traemos aquí en los libros del Cuervo al señor Charles Dickens. La nota, por supuesto, en conocido sitio del internet que se reputa por ser la enciclopedia de internet, Charles John Huffam Dickens, nacido en Lamport, Portsmouth el 7 de febrero de 1812 y fallecido el 9 de junio de 1870, es el autor del que hablaremos. Milady Carmila, muy buenas noches. Sé bienvenida, como siempre, a este espacio, al igual que todos los que se acerquen a él. Charles Dickens es conocido evidentemente por obras importantes que fueron de alguna manera los papeles póstumos del Club Pickwick. Esta novela en específico es una de las que tiene como característico el desarrollar cierto tipo de personajes muy establecidos, empezando por el propio Pickwick, pues, bueno, un hombre gordito, un hombre muy característico. Sirvieron de alguna forma para poder crear una serie de arquetipos en las novelas que se utilizan con mucha frecuencia en distintas producciones fílmicas. Todos estos estereotipos, todas estas imágenes de cierto tipo de personajes de alguna manera empezaron a delinearse a partir de relatos como los que escribe Charles Dickens. Otra de las obras famosas es esta que se conoce como el Oliver Twist, pues, que de alguna forma viene a ser hasta cierto punto una captura del ambiente de lo que eran los niños huérfanos en una época muy especial. Me refiero precisamente a lo que viene a ser el retrato de lo que es la revolución industrial, en donde precisamente pues uno de los males que había era la falta de la existencia de una ley en contra del trabajo infantil. Y bueno, por supuesto, Oliver Twist abunda en todo esto, por más que se le haya querido musicalizar de alguna forma. En suma, nos encontramos con un autor que, por todas sus características, inclusive históricas, como en Historia de dos ciudades, en donde aborda elementos históricos, Charles Dickens, de alguna forma, pues viene a ser de alguna manera un preludio de lo que viene a ser el realismo. Sin embargo, pues prácticamente vive hasta el año de 1870, lo cual lo hace uno de estos autores que podríamos decir hasta cierto punto que se caracteriza más por haber nacido en la época de lo que viene a ser el romanticismo que
por el contrario, considerársele un autor realista, aunque recordemos que el realismo pues viene a fundarse prácticamente de una manera aproximada. Repito, no tratamos de dar muchos datos eruditos, no vienen al caso en este espacio. Y pues bueno, el realismo viene prácticamente de la segunda mitad del siglo XIX hasta prácticamente principios del XX. Entonces, Charles Dickens sería difícil hasta cierto punto ubicarlo, digo, como un autor romántico, ya que la mayor parte de su obra está impregnada de muchos elementos realistas. Un autor que captura muy bien esta situación y curiosamente eso le viene muy bien al cuento que voy a comentar el día de hoy. Maestro Abel Bello, eternas dunas y por supuesto saludos por estar aquí en este tu espacio. Entonces, curiosamente le viene muy bien, repito, a Charles Dickens el estilo tan realista que maneja. Y también no olvidemos que pues si alguna herencia iba a tener del romanticismo, de las cuestiones sentimentales, muy probablemente tiene que ser palpable en una historia tan entrañable, y por eso también traje a Charles Dickens a colación en estos días, como el cuento de Navidad, Christmas Carol, que vendría a ser claro así como un villancico de Navidad, más bien, o una cancioncita de Navidad, que es lo que de alguna manera significaría la palabra inglesa carol en este sentido. Nosotros seguramente ya pasamos las fiestas viendo esta historia, la familiar historia del señor Scrooge, el hombre que odiaba la Navidad, que es visitado por 3 fantasmas, etcétera, etcétera. La mayor parte ya conocen el hilo de esta historia tan popular, pero que sigue fascinando a propios y a extraños en las épocas navideñas. Entonces, bueno, al igual que cuando hicimos el especial de Ernest Theodor Amadeus Hoffmann, de Hoffmann, pues el cuento del que mencionamos pues fue el Cascanueces, aunque realmente no nos centramos decididamente en el Cascanueces, que pues bueno, como narración también viene a ser muy común dentro de la época navideña. Por supuesto, Christmas Carol, el cuento de Navidad de Charles Dickens, viene a ser también, por supuesto, la historia favorita de los tiempos de Navidad, claro está. Pero el tema es que también haremos lo mismo que con Hoffmann. No vamos a hablar de la historia que de alguna forma se le conoce más en esta época a este Charles Dickens, sino que vamos a hablar de uno de sus cuentos de horror. Porque créanse o no, sí tiene varios cuentos relacionados a lo que es el misterio, lo que es el horror, y pues hemos seleccionado uno para contarles algo de esta historia, para poderles platicar el cuento y hacerlos que se interesen en conocer este tipo de autores. De entrada decía yo que conviene mucho el estilo realista de Dickens en este cuento que se llama Juicio por asesinato. Ya desde el título pues nosotros podemos comprender que nos hallamos ante una historia que tiene un trasfondo muy fuerte, que es precisamente la situación del asesinato. El estilo realista le conviene mucho porque precisamente de lo que va a hablar Charles Dickens es de un joven, un señor que, según él mismo relata dentro de la historia, pues tenía como trabajo el ser ayuda de cámara, que tenía una ayuda de cámara, una esposa que era en su servicio, era un joven que tenía cierta posición, era soltero, que trabajaba en una sucursal bancaria. Entonces, al igual que a muchos otros ciudadanos, se le requiere para poder formar parte de un jurado, que normalmente es algo que sucede dentro de la cultura inglesa, dentro de la forma inglesa de los juicios, la forma americana, como llaman a los ciudadanos. Se considera que los ciudadanos, por ser parte
del pueblo son totalmente imparciales a la hora de poder juzgar a sus pares, tratan de que no tengan ningún tipo de relación con los acusados y así sucesivamente. Bueno, esa misma historia que nosotros vemos y probablemente habrán visto en algunas series americanas, pues también se repite aquí. Entonces, pues, bueno, ahí tenemos esa situación. Mi estimada Jazmín, muy buenas noches. Nos agrada muchísimo que te encuentres aquí en este espacio. Estamos hablando del señor Charles Dickens y de su cuento Juicio por asesinato. Entonces, pues por supuesto, se manda llamar al protagonista de la historia, que nos está contando la historia en primera persona. Digo, adviértase la forma que adopta Charles Dickens para narrar en muchas ocasiones. Mientras que en A Christmas Carol, el cuento de Navidad, opta por una narración en tercera persona, aparte de los hechos, apartándose un poco de Scrooge, porque finalmente, pues a pesar de que muchos al final simpatizamos con este personaje, pues en un principio pues, es totalmente detestable por la forma que tiene de manejarlo. En cambio aquí nos mete en la piel de su personaje. Trabaja una narración en primera persona con el objeto de aproximarnos más a los eventos que nos siguen narrando. Dentro de estos eventos, pues bueno, ya le avisan a él que el homicida, que precisamente va a ser un juicio sobre homicidio, el homicida, ha sido enviado hasta Newgate y ya, su juicio se había pospuesto hasta una de las sesiones del Tribunal Criminal Central, hablando de prejuicios generales, falta de tiempo para la preparación de la defensa y, por supuesto, hacer tiempo. Es lo que sugiere Dickens, por supuesto, muy conocedor de la naturaleza humana, tratando de hacer tiempo para evitar el juicio. Y es aquí, precisamente, donde empiezan las situaciones extrañas. ¿Cómo las introduce Dickens? Es interesante. Mi sala de estar, el dormitorio y el vestidor están todos en el mismo piso. Con el vestidor solo hay comunicación a través del dormitorio. La verdad es que en él hay una puerta que en otro tiempo comunicaba con la escalera, pero desde hace años una parte de las tuberías de mi baño pasaba por ella. Y en ese mismo periodo, y como parte del mismo arreglo, la puerta había sido claveteada y recubierta de lienzo. Una noche me encontraba de pie en mi dormitorio a una hora tardía, dando unas instrucciones a mi criado antes de que éste se acostara. Me encontraba de cara a la única puerta disponible de comunicación con el vestidor, que estaba cerrada. Mi criado le daba la espalda a esa puerta. Mientras le estaba hablando, vi que se abría y que un hombre miraba hacia el interior, haciéndome señas en una actitud de ansiedad y misterio. Era el mismo hombre que iba en segundo lugar por Piccadilly y cuyo rostro tenía el color de cera sucia. Yo supongo que la palabra que utiliza en inglés Dickens Dirty Wax, en este caso, nada más apropiado para poder describir puntualmente el aspecto de una persona que ha fallecido. Y es que él cuenta, líneas antes, que iba caminando y que vio a una persona que tenía esas características, pero a pesar de que le estuvo haciendo señas, él no hizo ningún caso. Pero aquí, estando en su casa, por supuesto el evento no tiene explicación y a él le produce mucha curiosidad. Tras hacerme señas, retrocedió y cerró la puerta. Sin mayor retraso que el necesario para cruzar el dormitorio, abrí la puerta del vestidor y miré en el interior. Llevaba ya una vela encendida en la mano. No tuve ninguna expectativa interior de que fuera a ver a esa persona en el vestidor y no la vi allí.
Dándome cuenta de que mi criado parecía sorprendido, me volví hacia él y le dije: Derek, pensará que conservo el sentido si le digo que creí ver un... Mientras estaba allí, le puse una mano en el pecho con un sobresalto repentino. Se puso él a temblar violentamente y contestó: oh, señor, claro que sí, señor. Un cadáver haciéndole señas. Estoy convencido de que John Derrick, mi criado fiel durante más de 20 años, no tuvo la menor impresión de haber visto esa aparición hasta que le toqué. Cuando lo hice, el cambio que se produjo en él fue tan sorprendente que creo absolutamente que obtuvo su impresión de alguna manera oculta a través de mí y en ese preciso instante. La forma que tiene Dickens de sugerir las cosas resulta sumamente pavorosa. Lo vio y no lo vio, lo vio en el rostro de él, lo vio en el rostro y en el miedo de él, en el azoro de él. ¿De qué otra manera se nos puede comunicar esa sensación? ¿De qué otra manera podemos entender el miedo de este criado? A lo largo de las líneas del texto se nos va hablando de esta obligación de asistir al juicio y, por supuesto, también hubo ciertas situaciones. Estaban contando el jurado. Normalmente tienen que ser 12. Cuando me dirigí hacia mi asiento de jurado, el prisionero, el asesino, que había estado mirándolo todo atentamente, pero sin dar signo alguno de preocupación, se agitó violentamente y llamó por señas a su abogado. El deseo del prisionero de recusarme resultaba tan manifiesto que produjo una pausa durante la cual el abogado, apagando una mano en el banquillo de los acusados, habló en susurros con su cliente mientras sacudía la cabeza. Más tarde aquel caballero me dijo que en las primeras palabras aterradas que le dijo el prisionero fueron: sea como sea, recuse ese hombre. Para quien no están familiarizados con el lenguaje legal, recusar quiere decir que había que rechazar a ese jurado. Es algo que tiene normalmente en los juicios lo que son los angloparlantes, los países angloparlantes, los que tienen este tipo de sistema. Tú, si detectas alguna razón o puedes demostrar que en la elección de un jurado va a haber algún tipo de perjuicio para ti por causa de una preferencialidad, por causa de una parcialidad, pues pedir que se recuse al jurado y ya, pues la gente va a decidir cuál va a ser la razón para ello y si consideran que procede la manera de hacerlo. Como no le daba ninguna razón para ello, admitió que ni siquiera conocía mi nombre hasta que lo pronunciaron en voz alta y yo me presenté. No lo hizo. ¿A qué se debería? Por las razones ya explicadas, la de que deseo evitar el revivir el recuerdo desagradable de ese asesino, y también que un relato detallado de su largo juicio no es en absoluto indispensable para mi narración, me limitaré a aquellos incidentes que se relacionan directamente con mi curiosa experiencia personal y se produjeron en los 10 días y noches durante los cuales los miembros del jurado estuvimos juntos. Trato de que mi lector se interese por eso y no por el asesino. Es a eso y no a una página del calendario de Newgate a lo que le pido al lector que preste atención. Me eligieron presidente del jurado. En la segunda mañana, después de que se hubieran presentado pruebas durante 2 horas, lo sé porque oí las campanadas del reloj de la iglesia, al recorrer con la mirada a mis compañeros del jurado, me resultó inexplicablemente difícil contarlos. Lo hice sí varias veces, pero siempre con la misma dificultad. En resumen, contaba uno de más. Toqué a un miembro del jurado que está sentado junto a mí y le susurré: le ruego que haga el favor de contarnos. Pareció sorprenderse con la petición, pero giró la cabeza y contó el número de miembros. Bueno, no es posible. No, somos 12. De acuerdo con las cuentas que hice aquel día,
teníamos siempre razón en el detalle, pero en la cuenta general siempre nos salía uno de más. No había aparición ni figura que pudiera explicarlo, pero para entonces tenía ya interiormente la sensación de que la aparición estaba implicada en el error. Siempre había un jurado de más. Probablemente, según lo que sugiere el personaje de Dickens, ese personaje de más no era otro sino la víctima. El hombre con la cara de color de la cera sucia que había visto en su casa y que había visto en la avenida Piccadilly. Inclusive, sigue contando que en una ocasión estaban compartiendo el rapé. Usted sabe, ese tipo de composición pulverulenta que usualmente estas personas se dedicaban a sorber con la nariz y que pues aparentemente pues resultaba un hábito bastante frecuente hasta que pues bueno, se ha demostrado que pues, el hábito no es tan adecuado en este caso, esta combinación de tabaco con otras cosas, que es lo que es finalmente el rapé. Y uno de los jurados, cuando están compartiendo el rapé, de repente volteé, ¿quién es ese? Miré la habitación siguiendo la dirección de los ojos del señor Harker y vi de nuevo la figura que esperaba, el segundo de los dos hombres que habían bajado por Piccadilly. Me levanté y avancé unos pasos. Después me detuve y contuve la muerte. Miré al señor Harker. Parecía despreocupado, se echó a reír y comentó con un tono agradable. Pensé por un momento que teníamos otro miembro del jurado y de que faltaba una cama. Pero me doy cuenta de que fue un reflejo de la luna. Hace el comentario de la cama porque supuestamente para evitar que se contaminen de las ideas de otros jurados, pues se les pedía que vivieran en un hotel por lo menos hasta que hubiera terminado de tomar su decisión como jurados. En este caso, es por eso que también hoy en día pues escuchamos que los que asisten a un juicio pues les son retirados los teléfonos celulares, no tienen permitido ver noticias ni nada que los pueda influir dentro de su decisión. El relato sigue hablando de que la figura se aparece continuamente. Ya de alguna forma la manera de sugerirlo de Dickens primero pasa de la aparición extraña, que de alguna manera es por eso que me llama la atención esta historia de fantasmas, porque es una historia relatada con tal realismo que prácticamente nos puede recordar lo que nos pasa a nosotros o lo que nos sucede a nosotros cuando vemos una aparición. O sea, realmente la manera en cómo lo está planteando Dickens, dejando caer uno y otro detalle, una y otra situación, nos va adentrando más en el asunto. Por ejemplo, dice en esta otra parte, recuérdese que hasta el quinto día del juicio en el que se presentó la miniatura nunca había visto la aparición en el tribunal. Cuando la defensa empezó el caso se produjeron 3 cambios. Me referiría primero a 2 de ellos. La figura aparecía ahora continuamente en el tribunal y nunca se dirigía a mí, sino siempre a la persona que estaba hablando en ese momento. Por ejemplo, te dice que la víctima le habían abierto la garganta. En el discurso inicial de la defensa se sugirió que el propio fallecido se la podía haber cortado a sí mismo. Bueno, como les dije, Dickens también aprovecha este tipo de detalles de la naturaleza humana y pues por supuesto nos refleja también este tipo de tesis bobas que arguyen los abogados defensores. Bueno, en ese mismo momento la figura, con la garganta en la terrible condición que acababa de describirse, se puso de pie junto al codo del que hablaba, moviendo hacia un lado y al otro la tráquea, una vez con la mano derecha y otra con la izquierda, sugiriendo vigorosamente a quien hablaba la imposibilidad de que se hubiera podido infligir a sí mismo la herida con cualquier mano. En otro caso, cuando un testigo de conducta, una mujer,
informaba que el prisionero era muy amable con la humanidad, en ese instante la figura se plantó en el suelo delante de ella, le miró directamente a la cara y señaló el semblante maligno del prisionero, extendiendo el brazo y un dedo. Por supuesto, como ustedes habrán visto, el relato es la mar de interesante. Nos habla acerca de esta aparición que está en su juicio para tratar de verificar si se cumple finalmente la justicia que se le debe por causa de su asesinato. Como saben que no es mi costumbre hacer el spoiler, vamos a dejarlo ahí, en este punto. La ventaja es que nosotros podemos conseguir todo este tipo de relatos, todo este tipo de historias en la red que, bueno, uno podría pensar, bueno, es que, pues que es difícil, es que hay derechos, no en el caso de autores clásicos como Dickens, ya estamos hablando de autores de centurias que por supuesto podemos conseguir. Entonces, en este caso, simplemente yo les recomiendo una pequeña red que es la de Sedu Coahuila, gobierno del gobierno del estado de lo que es este estado de México, en Sedu Coahuila. Ustedes pueden encontrar simplemente haciendo la búsqueda de las historias de fantasmas de Charles Dickens, que está a su disposición de manera gratuita en este sitio. Entonces, no hay mucha dificultad en conseguir este relato si es que les llamó la atención. Digo, a mí me atrapó desde la primera vez que lo leí. Primero que nada porque a mí siempre, pues desde el cuento de Navidad, para mí Charles Dickens siempre ha sido un autor muy querido, muy entrañable por la forma en que lo platica, pero sí me percaté que pues evidentemente su tono es un poco más fuerte en cuanto a lo realista. Y por supuesto ya lo leí un poco más centrado de años, este relato, entonces ya tuve la oportunidad de tener otra experiencia como lector de este tipo de historias y captar pues, toda esta manera realista de que nos va contando esta historia que pues yo sugeriría en un dado momento hasta digna de un filme. Pero bueno, eso ya quedará para otros creadores y nosotros solamente traemos aquí la historia para que ustedes la conozcan, para que ustedes se acerquen a las historias de fantasmas de Charles Dickens como propuesta. Muy probablemente, pues bueno, esperemos que no sea la última transmisión en vivo el día de hoy. Todavía estaríamos esperando hacer una más en uno de estos días. Si no, de una vez me encantaría a todos ustedes, que muchos de ustedes son constantes dentro de estos espacios, agradecerles muchísimo toda la atención que me brindan al permitirme llegar a sus casas para traerles todo este tipo de historias, todo este tipo de libros, todo este tipo de bagaje que de alguna forma pues hemos traído cargando por muchos años y que nos gusta compartir en este tipo de espacios con todos ustedes. Agradezco, por supuesto, pues esta oportunidad de estar trabajando en lo que es Eternas Lunas y, por supuesto, maestro Nathaniel Llano, a maestra Angie Vampi, sobre todo en este sentido, que apoya muchísimo este espacio. Le agradezco muchísimo la posibilidad de traerles a ustedes todo esto a través del foro de lo que es Eternas Lunas. Por supuesto, los invito a que nos sigan. Ya saben que en Facebook nuestra URL es Cultura Gótica y que en el caso de Twitter es @eternaslunas22, así como en Instagram es eternaslunas1. Sigan también nuestro canal de lo que son los videos en YouTube, nuestro canal de Eternas Lunas, en el cual pues ustedes no solamente van a encontrar algunos de estos espacios, como es los libros del cuervo, en donde les traemos todas estas historias, y por supuesto también los videopoemas, una interesante y hermosa idea de la maestra Angie Vampi para poder traer otra experiencia de la poesía gótica a través de los poemas. Maestra, al contrario, agradezco muchísimo todas estas atenciones de que soy merecedor de tu parte, por supuesto, de todos nuestros amigos que se han ido acercando a este espacio de los libros del cuervo y que nos han permitido pues traerles todas estas cosas.
Agradecemos, por supuesto, porque finalmente en todo fin de año siempre es hermoso reconocer, agradecer todos estos apoyos. Agradecemos también, pues obviamente, las atenciones que hemos tenido de nuestro Nathaniel Jan en cuanto a la distribución de todo lo que es el trabajo, de entusiasma forma de apoyarnos en este sentido, que pues le estamos muy agradecidos por causa de ello, para poder seguir teniendo nuevos proyectos para Eternal Dunas el próximo año. Yo soy Paul Raven, es mi personalidad virtual. Sin embargo, pues ustedes hallarán que tenemos un blog bajo el signo de las sombras. Los vínculos de muchos de los sitios se encuentran en el Eternal Dunas, en este caso. Entonces ustedes ahí encontrarán ese vínculo de mi blog. Encontrarán también pues la faceta de autor poético que suelo tener en ocasiones, así como también mi canal de YouTube, Leyendas del Cuervo, en donde traemos eventos sorprendentes de este país mágico e incomprensible que es México, ni más ni menos. Agradecemos también, pues evidentemente, el apoyo también para el señor Morticio, que si lo quieren conocer en el canal de lo que es la cuenta de TikTok Crónicas de Morticio, pues acérquense para que ustedes conozcan algunos de los eventos extraños que les platica este personaje. Y por supuesto agradecemos a todos los amigos que nos han seguido en este espacio de los libros del Cuervo, y ofrecemos el próximo año. Una de las cosas que vieron que se hizo hoy, pues fue que unos minutitos pusimos un anuncio. Vamos a procurar poner el anuncio desde temprano para que, si alguien quiere, cerca de las 9:30, cerca de las 9:40 aproximadamente, que es lo que utilizamos para disponer el espacio, acercarse a este espacio, acercarse a una bebida y por supuesto escuchar algo acerca de estos libros que traemos para ustedes y que esperamos que sean de su interés y de su agrado. Por mi parte, de momento, eso es todo. Les agradecemos mucho y por si no nos vemos, que tengan un muy feliz 2024. Ya la maestra Yvampi les dejó a todos ustedes en Eternal Dunas una bonita despedida del año, una felicitación. Nosotros seguimos publicando. De hecho, vamos a tener un nuevo videopoema para cerrar este ciclo el sábado. Entonces, si ustedes gustan apoyarnos, por supuesto, se los agradeceremos. Eternal Dunas.